Bueno, tenemos que reducir esta hora de vida, porque parece que yo tengo 90 años, ¿no? Es un gusto siempre estar aquí. Francisco, que es un amigo ya de más de una década, una lideranza en América Latina. Nosotros tuvimos ahí la presidencia y vicepresidencia del Comité Iberoamericano de Catastro y después en la fundación de la Red Interamericana de Catastro y Derecho de Propiedad. Agradecer otra vez esta invitación para discutir un tema estratégico importante, necesario en todos los países en desarrollo, especialmente acá en América Latina y África, ¿no? Cumplimentar nuestro ministro de Desarrollo Agrario, que tenemos amigos comunes también, nuestro ministro Wellington Díaz, Lilian Raal, a quien saludo desde Brasil, Carlos, nuestra ministra también de Salud, otras autoridades aquí, Iván de FAO, un gusto encontrar los amigos de FAO otra vez, y especialmente la sociedad civil, creo que están aquí, agricultores, productores rurales, campesinos de Paraguay, organizaciones sociales. Creo que estas personas y estas lideranzas tienen un interés muy grande por este tema, y especialmente creo que también sobre esta experiencia que tuvimos en Brasil durante algunos años, ¿no? Yo voy a compartir un poco de esta experiencia brasileña y después voy a quedar acá para responder preguntas sobre este tema y otros, reforma agraria, programa de alimentación escolar, programa de adquisición de alimentos y todo más, ¿no? Y perdón por mi portuñol, ¿no? Hablo español más o menos, creo que van a comprender ahí que voy a hablar. Con mucha humildad, porque nosotros tenemos muchas cosas comunes, pero también muchas diferencias. Entonces, claro que lo que desarrollamos en Brasil no es automáticamente posible de aplicar en otros países, mas tenemos muchas sinergias y gran posibilidad de cooperación, ministro Francisco, y yo estoy ya observando muchas sinergias en esta ley del programa de alimentación escolar con las normas que construimos en Brasil y este programa de alimentación escolar que aprobamos en Brasil. Bueno, primero no es posible construir una política de hambre cero sin apoyar mucho los campesinos y agricultores familiares. El centro de producción de alimentos en Brasil, por ejemplo, 70% de toda alimentación que tenemos es producida por los agricultores familiares. Ahora tenemos millares de agricultores que quedaron fuera del mercado durante muchos años. Esclavos de atravesadores, no sé si se llaman atravesadores, ¿no? Que compran de los agricultores con precio muy bajo y después van a vender. Intermediarios, ¿sí? Y el Estado durante muchos años no reguló ese proceso, esa interlocución entre los agricultores y mercado, quedaron ahí muchos y muchos años sufriendo con precios muy bajos y sin un mercado adecuado y estructurado para comprar sus productos con precio adecuado y decente, ¿no? Entonces, apoyar la política de agricultura familiar, crear políticas adecuadas para los agricultores familiares con mercado, asistencia técnica, apoyo con tecnologías, estructura es fundamental, ¿no? No es posible también hacer una política de hambre cero sin apoyar la alimentación escolar, alimentar los niños. En Brasil, durante muchos años, y hoy también en algunas zonas más pobres, muchos niños comen solamente en la escuela, porque hay disponibilidad de alimentos en la escuela, en las zonas más pobres. Claro que tenemos un programa muy grande de transferencia de renta, que es el programa Bolsa Familia, para las familias más pobres en Brasil, pero muchos niños van a comer cuando van a estudiar. Entonces, este programa de hambre cero
con apoyo en programa de alimentación escolar y adquisición de alimentos con programa de compra gubernamental, es necesario y estratégico para combatir la hambre, pero también combatir la pobreza y combatir un problema que tenemos muy grave también, que es el éxodo rural, ¿no? Mantener los campesinos produciendo alimentos para toda la sociedad es fundamental. Entonces, organizar ese mercado, garantizar políticas de apoyo a la agricultura familiar es estratégico para seguridad alimentaria y nutricional también, ¿no? Ahora, producir o qué y para quién. Hay una preocupación, Francisco, también, que es importante en este programa, que es construir una asistencia técnica y apoyo a los campesinos para una producción, claro que adecuada, de productos adecuados étnicamente, regionalmente, porque también tuvimos y tenemos algunos problemas de venda de productos para alimentación escolar en algunas regiones totalmente inadecuadas à tradição alimentária desta região. Porque antes, alguns anos, alguns intermediários também vendiam para o governo para distribuir em algumas regiões, por exemplo, em regiões que as pessoas estão comendo pescado, estão comendo farina, estão comendo... E alguns intermediários vendiam pasta, outras coisas, sem nenhuma conexão com a tradição alimentária destes pueblos. Então, naturalmente, comprar de los agricultores familiares en la región es también apoyar a una alimentación adecuada desde el punto de vista étnico y regional. Y claro que el desarrollo social económico en esta región. Bueno, ¿de qué agricultores estamos hablando? En Brasil, y aquí también creo que es necesario definir o que es la agricultura familiar. En Brasil hay una conexión entre renta y tamaño de las propiedades, de los inmuebles. Entonces, una propiedad hasta 4 módulos fiscales en Brasil, que en algunas regiones puede llegar a 400 hectáreas, en la zona norte de Brasil, pero la mayoría de las regiones va a 30, 50, 100 hectáreas, una área, un inmueble de la agricultura familiar. Entonces, determinar o que es, porque si vamos a construir políticas vinculadas a la agricultura familiar, tenemos que determinar cuáles son sus beneficiarios, ¿no? ¿Cuál el tamaño? ¿Cuántos beneficiarios? ¿Cuántos agricultores tenemos en este recorte de la ley? En Brasil tenemos casi 5 millones de agricultores familiares catastrados en nuestro catastro de tierras, que es otra herramienta fundamental para controlar, monitorear y formular políticas públicas adecuadas para la agricultura familiar. Un catastro actual, actualizado, integrado, interoperable entre catastros de tierras, catastros fiscales y registros. Entonces, en Brasil estamos hablando de 5 millones de agricultores familiares y 1 millón de familias en asentamientos de reforma agraria. Solo en asentamientos de reforma agraria tenemos 88 millones de hectáreas de tierras, 1 millón de familias asentadas. Bueno, entrando en nuestro programa de adquisición de alimentos, sus objetivos, ¿no? Contribuir para la seguridad alimentaria y nutricional, ampliar esses canais de comercialização para romper com a relação dos agricultores intermediários, né? Estimular os circuitos locais de produção, promover a alimentação saudável e fornecer alimentos para o abastecimento dos equipos públicos, né? Na rede de educação, saúde e justiça, né? E promover, naturalmente, a regeneração de renda para estes agricultores, né? O programa tem 3 modalidades diferentes, há outras, pero as 3 principais, né? Compra com donação simultânea, tem um programa de aquisição de leite para também distribuir entre algumas instituições e aquisição de semillas, que são compras de semillas de organizações da agricultura familiar para donar a outros agricultores que não têm suas semillas para produzir, não é? E aqui há uma instituição em Brasil importante chamada CONAB, que é uma companhia de armazenagem de alimentos, de produtos agrícolas, né, que apoia esse processo de organização e distribuição de los alimentos.
Otro elemento fundamental fue presentado aquí a poco por Carlos, que es la estructura legal e institucional para poner en marcha un programa y garantizar su execuibilidad. ¿Por qué? En algunos países hay muchas ideas, buenas ideas, pero algunas veces identificamos una distancia enorme entre una buena idea, la ley y la realidad y ejecución de la política pública. ¿Por qué? Porque hay algunas veces una desconexión de la idea y de la ley con la posibilidad real, la execuibilidad, la capacidad de ejecución del Estado de la propia ley. En Brasil tuvimos esos problemas de una ley excelente, una ley que creó política pública excelente, pero el Estado no tenía el tamaño y capacidad de ejecución de una ley que el Estado propio creó. Entonces, crear leyes y normas y programas adecuados a la realidad de ejecución y capacidad del Estado de ejecutar estas políticas, ¿no? Entonces, en estos programas de adquisición de alimentos y alimentación escolar, tuvimos una preocupación de equilibrar esto, a capacidad real del Estado. En un Estado brasileño con un país de 850 millones de hectáreas de tierras. 26 estados, más de 5.000 municipios. Entonces, para avanzar con la política pública en un país con territorio de ese tamaño, es necesario estructurar institucionalmente una articulación totalmente descentralizada. Por esto, en Brasil, por ejemplo, el apoyo de las prefeituras, alcaldes, los departamentos, esta articulación de una red con estados o provincias y municipios fue fundamental y necesaria para descentralizar la política y garantizar su aplicación en las escuelas y con control sobre la compra, esta compra de alimentos de los agricultores familiares. Pero la participación social también es un elemento central en este proceso para apoyar, controlar y monitorear estas políticas, ¿no? Ahí entonces se crean los consejos de alimentación escolar, los consejos específicos para acompañar estas políticas directo en los municipios. Bueno, algunos números ahí desde el año 2003 hasta 2023, más de 1,5 milhão de millones de dólares para adquisición de alimentos, más de 5 millones de toneladas de alimentos adquiridos, con hábitos más saudáveis para 3.000 itens alimentícios, produtos da agricultura familiar, mais de 20.000 entidades beneficiadas, está em mais de 3.000 municípios, na inclusão social de 45% dos agricultores que estão em CAD, depois vou falar sobre o CAD único, 47% dos produtores são mulheres, né? E desenvolvimento regional, 54% dos recursos aplicados à região mais pobre do Brasil, na região nordeste. CAD único é o cadastro, ministro, que temos de las personas que están de alguna manera viviendo en situación de pobreza. Entonces, este proceso de integración, ahora estamos, Francisco, avanzando desde la plataforma Terra Analytics que construimos en Brasil para integrar todas las bases de datos oficiales vinculadas a produtores y agricultores familiares, a todas las propiedades rurales de Brasil, ¿no? Y para el Ministerio de Desarrollo Agrario, ahora estamos desarrollando una solución de integración de toda esa base de datos de agricultores e inmuebles con el CAD único, para observar cuáles son, dónde están y cuáles los agricultores están vinculados a este cadastro único y cuáles agricultores están recibiendo otras políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario, por ejemplo, como créditos del Programa Nacional de Agricultura Familiar, para observar en su polígono dentro de la propiedad, o que hay de políticas públicas vinculadas a este agricultor. ¿Y por qué es importante? Ahora, hace un mes, integramos toda la base de datos del Banco Central de Brasil en Terra Analytics. Y empezamos a observar un problema
un problema de, por ejemplo, algunas operaciones de crédito en una única parcela. Porque no había un vínculo de las políticas de apoyo a los agricultores con un perímetro de inmueble. Esto no es una cosa técnica, no es una cosa marginal. Esto es control de política pública y garantía de posibilidad de identificar para dónde están yendo las políticas y los recursos que el gobierno está invirtiendo en la agricultura familiar. La posibilidad de acompañar y monitorear, especialmente la política territorial de los agricultores. Otra cosa es que el programa determina que una gran parte de los recursos están vinculados a las mujeres, especialmente las propiedades individuales, no familiares. Es necesario que un percentual desses contratos serão vinculados às mulheres campesinas, não é? E para cada $200 mil invertidos nesse programa, 170 famílias de agricultores estão beneficiadas. Mais de 25 entidades recebem alimentos, 11 entidades da rede socioassistencial e mais de 21 mil famílias em vulnerabilidade consomem alimentos deste programa para cada $200 mil invertidos, não é? Bueno, sobre o programa de alimentação escolar, es una política universal, o sea, todos los estudiantes de la red pública y asistencial de Brasil son beneficiados por la política de alimentación escolar. Entonces, todas las escuelas de Brasil son beneficiadas por estos recursos, ¿eh? Y esta estructura institucional descentralizada es estratégica y necesaria porque el gobierno central, el gobierno federal, envía sus recursos para los estados y para los municipios, que los municipios tienen que invertir en la compra de alimentos y 30% de estos recursos son obligados a comprar de los agricultores familiares locales. 30% es obligado a, los municipios son obligados a comprar de los agricultores. Entonces ahí tenemos 5.570 municipios involucrados en el programa, más de 150 mil escuelas, más de 40 millones de estudiantes, más de 50 millones de alimentos diariamente, de alimentación, más de $1.000 millones invertidos en oferta de alimentación en periodo de suspensión de clases presenciales. Esto fue muy importante durante la pandemia y ahora en esta tragedia que vivimos en Rio Grande del Sur, que muchas escuelas se perdieron con las enchentes, ¿no? En Rio Grande del Sur, y hay una obligación del gobierno mantener la alimentación y distribución de estos alimentos para todos los niños y estudiantes de la red pública durante estas situaciones de emergencia o emergencia climática o tragedia como la pandemia, ¿no? Bueno, entonces 30% de estos recursos deben ser usados en compra de productos de agricultura familiar y regional. También es fundamental reducir la burocracia, garantizar procesos flexibles y simplificados en este proceso de compra y adquisición con los agricultores. Este es fundamental, porque nosotros vivimos en un estado lusitano, nosotros, ustedes no. Nosotros vivimos, fomos colonizados por portugueses, en una burocracia infernal, absurda. Por ejemplo, para un programa que yo apoyé a construir sus normas, un programa de cisternas, o sea, que cisternas para almacenar agua, había una exigencia en las regiones más pobres de Brasil, por ejemplo, que la persona era obligada a presentar su documento de la tierra, el documento de pago de impuestos, documento de esto. Bueno, si para construir una cisterna es necesario esto, ¿no? Y después para el programa Mi Casa, Mi Vida, para construir la casa de esas personas, no hay telhado, ¿cómo vamos a almacenar la agua? Entonces, ¿o qué podemos garantizar antes? No es posible una cosa ni otra. Bueno, reducimos la burocracia con la norma, no exigiendo más algunos documentos absurdos en la realidad que esas personas estaban viviendo. Entonces, no es amnistía
de problemas o amnistía de fraudes que tenemos también. Muchos, por ejemplo, en Brasil llamamos de grilaje de tierras, personas que se apropian de tierras públicas con fraudes, con crímenes, ilegalidad, no es esto, ¿no? Pero identificar los campesinos, agricultores, con criterios objetivos sobre su uso y ocupación de la tierra, ¿no? Y especialmente en los países que hay un déficit muy grande de titulación, ¿no? Entonces, criterios más flexibles para involucrar a esos agricultores que están viviendo ahí en estas zonas, en estas políticas públicas de desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, generación de empleo, renta, incentivo a las tradiciones alimentarias locales, que es fundamental, ¿no? Para seguridad alimentaria y nutricional también. Y aquí hay una preocupación siempre de los gobiernos, ¿no? De control sobre esto. Entonces, este programa es controlado y fiscalizado directamente por la sociedad a través de los consejos de alimentación escolar, que aquí están creando también. Esto es importante, estratégico, ¿no? Y también por el Fondo Nacional de Educación, Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de la Unión y el Ministerio Público. Este es un poco de la realidad de estos programas de adquisición de alimentos. Muy rápidamente, un poco de nuestra política, no solo de adquisición, pero también de alimentación escolar. Siempre es fundamental conocer primero la realidad territorial. Esto hicimos durante 5, 8 años. Vamos a conocer cuántos son los agricultores en Brasil, dónde están, quién son, qué están haciendo, qué políticas están vinculadas a ellos. Y después empezar a construir una base de datos inclusiva para conocer esta realidad y ahí desarrollar también en paralelo políticas públicas adecuadas, regionalmente adecuadas para estos agricultores. Hoy tenemos una realidad exitosa, creo yo, porque salimos del mapa de la hambre, salimos en algunos años, después regresamos y ahora estamos saliendo otra vez gracias a estas políticas de apoyo a la agricultura familiar y de alimentación escolar. Muchas gracias.